época, pero antes quería centrar un poco también en lo que es tu historia, porque tú cuentas historias a través de tu obra, pero también la tuya propia. Tú naciste en Santiago de Chile, ya desde pequeña tenías la vocación por el mundo del cine, de contar tus propias historias, de escribir y ese tipo de cosas. Sí, de escribir sí, desde muy pequeña, eso sí. Periodista quise ser también desde muy Ajá. pequeña. Me llamaba mucho el periodismo, pero bueno, tenía una idea yo creo que muy romántica de lo que era el periodismo. Ujú. Yo creo que nos pasa a todos y a todos los que estudiamos periodismo. Y después me desencanté un poco. Pero bueno, ese desencanto es muy personal porque admiro mucho la labor de muchas colegas. Y del periodismo en general, ¿no? El periodismo de Sí. investigación. También me atraía mucho en esa época, me acuerdo, ser corresponsal de guerra. Ajá. Lo tenía ahí, sí, porque coincidió que estaba estudiando cuando fue la primera guerra de Irak, entonces conocí a unos corresponsales extranjeros. Mi mamá les hacía clases de castellano, mi mamá es profesora de inglés, entonces los conocí y ellos iban a Irak. Bueno, entonces me sentí como muy seducida por esta idea, ¿no? De estar ahí, de contar a la gente lo que sucede. Y en un principio esa era mi vocación, ¿no? O sea, tenía ganas de ser corresponsal de guerra. Después empecé a estudiar y conocí, en realidad me di cuenta que era diferente a lo que yo pensaba, pero bueno, la escritura siempre estuvo ahí y la temática de las mujeres también. De hecho, mi tesis para titularme como periodista la hice en una pensadora, libre pensadora anarquista española que se llamaba Belén de Zárraga, que recorrió Latinoamérica durante los años 10. Ajá. Bueno, hice como un análisis de la prensa, de cómo la prensa de derecha y la prensa de izquierda cubrió lo que fue su visita a Chile, ¿no? Estuvo en el norte, en el centro de Santiago, en el sur. Entonces, ahí la mujer estaba presente Claro. y también el vínculo con España. Bueno, mi bisabuela paterna es de Palencia, o sea, tengo el vínculo Sí. ahí con España ya Sí. familiar, pero no pensaba en esa época nunca venir a España a estudiar, ¿no? ¿Y en qué momento esa vocación por el mundo del periodismo viró hacia esa creación de largometrajes, de guión, etcétera? Mira, ya en segundo año de periodismo hice un diplomado en cine, Ujú. cine y sociedad. Tuve una profesora que se llamaba Gladys Pinto, que era una profesora así de una escuela muy antigua, ¿no? Y en Chile en esa época no existían los referentes femeninos en el Ajá. cine, o sea, solo eran hombres. Y ya me interesé por el mundo del cine, pero ocurría que había muy pocas escuelas de cine porque en dictadura, claro, no hubo esa Claro. proliferación que hubo después, ¿no? Entonces, como que a veces tenías que estudiar periodismo si te querías dedicar al cine, pero en realidad era una carrera bastante nueva. Entonces yo opté por periodismo y ya después, cuando estaba como en cuarto, empecé a hacer una nivelación para hacer un máster en historia del arte y Ujú. también hice un diplomado de cine. Y ya dije, el periodismo no es lo mío, ¿no? Claro. Pero bueno, igual he trabajado como periodista, trabajé en televisión, he trabajado en medios escritos, también trabajé como encargada de prensa de grupos musicales, que eso me gustó mucho, grupos de música chilenos como los Jaiba, los Iyapu, y trabajé durante años, he estado trabajando como Sí. periodista, ¿no? Pero siempre tenía como el bichito, como decimos en Claro. Chile, del cine, del cine, del cine. Entonces, eh, llegué al máster en documental creativo de la Autónoma por unos libros de Román Gubert. Ajá. Eh, entonces vi que era el director en esa época y dije, ah, mira, este máster debe ser interesante y dije, bueno, lo hago. Me vine en el año 2007 a Barcelona y creo que hay un antes y un después porque conocí a muchos autores y sobre todo autoras que en Chile eran totalmente desconocidos. Entonces me abrió muchísimo la cabeza, la forma de pensar, la forma de acercarme a las imágenes y también fue muy bonito porque tuve referentes Claro. femeninas. Entonces eso Exacto. es muy importante porque muchas veces cuando uno no tiene los referentes, como que no quiere dedicarse a algo, ¿no? Porque Total. dices, claro, no hay mujeres, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Y vi que había muchísimas mujeres desconocidas, entonces me encantó, hice un proyecto, el primer corto que se llama Monstruo y Falda, que bueno, había que hacer un pitching, quedó seleccionado junto a otros proyectos, bueno, y ahí como que me lancé. Y como Total. ya teniendo el primer ímpetu, ¿no? Ya, si ves que ya puedes hacer un corto,
ya ves que puedes hacer un Claro, largo y que sí. puedes seguir, ¿no? Entonces ya como que se crea la confianza, vas aprendiendo, ¿no? Un aprendizaje. Yo creo que en estos 15 años casi, bueno, he aprendido muchísimo. Sí,